Esa noche, una niña de 9 años entró corriendo a un hospital, descalza, ahogándose, pidiendo ayuda. El médico la miró con desdén, vio su ropa rota, su olor a calle, y le dio la espalda. «No tenemos tiempo para casos como este», dijo con frialdad, y la echó. Camila casi muere en la acera, sola, abandonada. Pero 17 años después, el destino puso a ese mismo médico de rodillas ante ella, con su hijo en brazos, desesperado, implorando un milagro. Y la única persona que podía salvar a esa niña era precisamente la niña a la que dejó morir. ¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Que por mucho que pediste ayuda, nadie te veía? Pues así empezó la historia más dolorosa y a la vez más hermosa que te voy a contar hoy. Y te garantizo que necesitarás pañuelos, porque lo que le pasó a esta niña huérfana te romperá el corazón antes de que pueda reconstruirlo por completo. Era un amanecer invernal, de esos donde el frío cala hondo y la lluvia cae sin piedad. Las calles estaban desiertas, y el silencio solo lo rompía el sonido del agua al golpear el asfalto. En ese escenario, Camila, de apenas 9 años, corría desesperada hacia el hospital municipal. Sus pies descalzos chapoteaban en los charcos de lodo, y cada paso dejaba una huella en el suelo, como si intentara demostrar que existía, que estaba allí, que necesitaba ser vista. Imaginen la escena, un niño solo, en plena noche, sin nadie en el mundo, agarrándose el pecho porque no podía respirar. La fiebre le quemaba la frente, la tos le desgarraba los pulmones, y solo quería que alguien le dijera, tranquilo, todo irá bien. Pero el destino, esa noche, tenía otros planes. Cuando Camila empujó la puerta giratoria del hospital, sintió un breve alivio. Aquí me ayudarán, pensó. Al fin y al cabo, los hospitales son lugares de sanación, de esperanza, de vida. Pero lo que no sabía es que, a veces, la injusticia se esconde precisamente donde debería haber más humanidad. La recepción estaba iluminada, limpia y organizada. Todo tan diferente del mundo de Camila. Se acercó al mostrador, temblando, e intentó hablar, pero su voz salió débil, casi un susurro. «Por favor, no puedo respirar». La gente la miraba. Vieron su ropa rota, manchada de tierra. Olieron el hedor de alguien durmiendo en la calle. Y entonces, algo terrible ocurrió. Apartaron la mirada. Es increíble lo rápido que juzgamos, ¿verdad? Como una prenda, un olor, una apariencia pueden hacer que toda una vida sea ignorada. Camila lo experimentó en carne propia. Era solo una niña que necesitaba ayuda, pero para esa gente, era solo una molestia. Y entonces apareció el doctor Martínez, un hombre joven y apuesto, con una bata blanca impecable y un estetoscopio colgado del cuello como símbolo de autoridad. Caminaba a paso rápido por los pasillos, probablemente regresando de una consulta, cuando Camila lo vio. Para ella, ese doctor era su última esperanza. Con las pocas fuerzas que le quedaban, extendió la mano hacia él. «Doctor, por favor, ayúdeme». Su voz era apenas audible, pero sus ojos lo decían todo. Estaban llenos de miedo, de dolor, pero también de una fe inocente en que alguien finalmente la vería. El doctor Martínez se detuvo. La miró, y en ese instante, Camila creyó que se salvaría. Pero entonces, ocurrió algo que nadie debería presenciar. Frunció el ceño con desprecio, como si estuviera ante algo repugnante. Sus ojos recorrieron a la niña de pies a cabeza, juzgando cada detalle, cada imperfección. Y entonces, con una frialdad que congelaría cualquier corazón, dijo: «No tenemos tiempo para casos como este. Busquen refugio». Y le dio la espalda, así, sin más, sin mirar atrás, sin pensarlo 2 veces, como si esa vida no significara nada, como si Camila fuera menos que humana. ¿Te imaginas el dolor? No solo el dolor físico de la enfermedad que consumía su cuerpo, sino el dolor emocional de ser rechazada, humillada, descartada como basura por alguien que juró salvar vidas. A Camila la echaron de ese hospital. Y en esa noche fría y lluviosa, se arrastró hasta la acera,
Se acostó sola y cerró los ojos, sintiendo que el mundo la había abandonado. Lo que nadie sabía en ese momento era que esta historia apenas comenzaba, y que años después, el destino los volvería a unir. Pero antes de contarles lo que le pasó a Camila en esa fría acera, necesito pedirles una cosa. Si esta historia les llega al corazón, por favor, denle me gusta. Porque historias como esta necesitan compartirse, necesitan llegar a quienes más necesitan creer que la bondad aún existe en este mundo. Y si aún no están suscritos, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque cada semana les traigo historias emotivas que los harán reflexionar sobre la vida. Volviendo a esa noche, Camila estaba allí, tumbada en la fría acera, sintiendo la lluvia empapándole la cara, mezclándose con las lágrimas que ya no tenía fuerzas para contener. Su cuerpo ardía de fiebre, le dolían los pulmones y cada respiración parecía la última. Miró el cielo oscuro e hizo lo único que aún podía hacer: rezar. Dios, si existes, por favor, no me dejes morir así. No así, sola, sin nadie. Su voz era solo un susurro engullido por la noche, pero había algo allí, una fe pura, la que solo un niño inocente puede tener, incluso en medio de las peores tormentas. Y fue en ese preciso instante que apareció una luz al final de la calle. Se oyeron pasos. Una señora mayor, que volvía tarde a casa, vio el pequeño cuerpo tendido en la acera. Podría haber pasado de largo, como todos los demás, pero algo la hizo detenerse. Algo la hizo agacharse, tocar el rostro ardiente de Camila y decirle: «Mija, no vas a morir hoy. No mientras yo esté aquí». Y esta mujer, cuyo nombre Camila ni siquiera conocía, la cargó en brazos y la llevó a casa. Y ahí empezó todo. Ahí comenzó un viaje que lo cambiaría todo. La mujer que salvó a Camila se llamaba Doña Rosa, una mujer de manos callosas y un corazón enorme, que vivía sola en una humilde choza a las afueras de la ciudad. No tenía mucho, pero lo poco que tenía lo compartía sin pensarlo dos veces. Durante los días siguientes, Doña Rosa cuidó de Camila como si fuera su propia hija. Le preparaba infusiones, le aplicaba ungüentos caseros en el pecho, rezaba junto a su cama todas las noches y, sobre todo, le dio a Camila algo que nunca había recibido en su vida: amor incondicional. Durante su recuperación, acostada en esa sencilla cama, con sábanas remendadas pero limpias, Camila tuvo tiempo para pensar. Pensó en aquella noche en el hospital, en la mirada de desprecio del doctor Martínez, en cómo se sentía invisible, desechable, como si su vida no valiera nada. Y fue allí, en esa pequeña habitación iluminada solo por una vela, que algo profundo sucedió en su interior. No era ira, no era odio, era una decisión. «Si sobrevivo», se susurró una noche, mientras Doña Rosa dormía en la silla a su lado, «seré diferente. Ayudaré a quienes nadie ayuda. Seré la mano que me negaron». Era una promesa silenciosa, pero tenía el peso de un juramento sagrado. Camila no sabía cómo cumplirla, ni por dónde empezar, pero sentía en el fondo que ese sería su destino, su propósito. Y poco a poco, día tras día, semana tras semana, fue mejorando. La fiebre bajó, la tos se detuvo y ese frágil cuerpecito recuperó el color en sus mejillas. Doña Rosa lloraba de emoción cada vez que veía a Camila dar un paso más en su recuperación. «Dios tiene planes para ti, pequeña», le decía mientras peinaba a la niña. «Por algo te salvaste». Camila se quedó viviendo con Doña Rosa. No fue una adopción oficial, nada formal, pero era familia. La familia que nunca tuvo. Y allí, en esa sencilla casa, Camila aprendió valores que ninguna escuela podría enseñar. Aprendió sobre la generosidad, sobre la compasión, sobre mirar a los ojos a quien sufre y ver a un ser humano, no un problema. Doña Rosa no tenía dinero para que Camila recibiera una educación adecuada, pero le enseñó algo mucho más valioso: le enseñó humanidad. Con el paso de los años, Camila creció. No tuvo las mismas oportunidades que otros niños. No tuvo uniformes nuevos, ni útiles escolares completos, ni fiestas de cumpleaños.
pero tenía algo que muchos nunca tendrán, una profunda empatía forjada en el dolor. Sabía lo que era pasar hambre, lo que era sentir frío, lo que era ser rechazada. Y precisamente por eso, no podía ver a alguien sufrir y simplemente pasar de largo. A los 15, Camila ya ayudaba a Doña Rosa a cocinar grandes ollas de sopa para repartir en las calles. A los 16, empezó a trabajar como voluntaria en un albergue local, ayudando a cuidar a niños abandonados, niños que eran exactamente como ella. A los 17, ya era conocida en la comunidad como la niña de gran corazón, la que siempre tenía una sonrisa, un abrazo, una palabra de consuelo. Pero la vida no era fácil. Camila hacía trabajos esporádicos durante el día para ayudar a Doña Rosa con los gastos, y por la noche se dedicaba al voluntariado. Limpiaba casas, lavaba ropa y vendía dulces en la calle. Nunca se quejaba. De cada centavo que ganaba, guardaba una parte para comprar comida y llevársela a quienes tenían aún menos. Siempre hay alguien en peor situación que nosotros, decía Doña Rosa, y Camila lo tomó como un mantra. La gente a su alrededor no entendía. ¿Por qué te sacrificas tanto por los demás? Apenas tienes lo suficiente para ti, decían. Pero Camila solo sonreía, porque no entendían que ayudar no era un sacrificio para ella. Era sanador. Cada vez que ponía un plato de comida en la mano de alguien hambriento, recordaba la noche en que casi muere de hambre y frío. Cada vez que abrazaba a un niño que lloraba, recordaba cómo nadie la abrazó cuando más lo necesitaba. Estaba transformando su dolor en propósito, su injusticia en justicia para los demás. Pasaron los años, y Camila se convirtió en una joven de 26 años. Doña Rosa era mayor, más frágil, pero seguía siendo su inspiración diaria. Camila ahora coordinaba un pequeño proyecto comunitario de distribución de alimentos, algo que empezó de forma improvisada y creció con la ayuda de donaciones y la fuerza de otros voluntarios que creían en la misma causa. Era una tarde cualquiera cuando Camila estaba en la plaza central de la ciudad con su equipo, repartiendo sopa y pan a las personas sin hogar. Habló con cada persona, les preguntó su nombre, escuchó sus historias. Para ella, nadie era invisible. Nadie era solo un número más, un problema social más. Cada uno tenía un rostro, un nombre, una historia. Y fue precisamente en ese momento cuando el destino decidió que era hora de cerrar un ciclo que había comenzado 17 años antes en aquella noche lluviosa. Al otro lado de la plaza, gritos desesperados desgarraron el aire. Si esta historia te conmueve, escribe en los comentarios. La amabilidad lo transforma todo. Quiero saber si sientes lo mismo que yo al contar esta historia. Camila levantó la vista hacia los gritos y vio una escena que le aceleró el corazón. Un hombre de traje estaba de pie en medio de la plaza, sosteniendo en sus brazos a un niño de unos 8 años, completamente inconsciente. El niño estaba pálido, con los labios morados y la cabeza ladeada. La desesperación en el rostro del hombre era absoluta, el terror que solo siente un padre al ver a su hijo al borde de la muerte. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Mi hijo se está muriendo. La voz del hombre atravesó el aire, resonando por toda la plaza. Giró de un lado a otro, pidiendo ayuda, pero la gente a su alrededor estaba paralizada. Algunos sacaron sus celulares para filmar, otros simplemente se quedaron allí, sin palabras, sin saber qué hacer. Nadie se acercó. Nadie actuó. Era como si todos estuvieran viendo una escena de película, pero olvidando que era real, que era una vida que se desvanecía ante sus ojos. Camila no pensó. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Soltó la olla de sopa que sostenía y corrió. Corrió como nunca antes, abriéndose paso entre la multitud, empujando a cualquiera que se cruzara en su camino, con la mirada fija en ese chico. Cuando se acercó, ya supo lo que era. Lo había visto antes en su trabajo voluntario en comunidades pobres. Un paro cardíaco. Dámelo. Rápido. Camila extendió los brazos y el hombre, entre lágrimas, le entregó a su hijo sin rechistar. Lo tendió en el suelo de la plaza, allí mismo, sobre el frío cemento,
e inmediatamente colocó las manos sobre su pecho, una sobre la otra, y comenzó las compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, contó mentalmente, manteniendo un ritmo constante, firme y preciso. Lo había aprendido en un curso básico de primeros auxilios que tomó años atrás como voluntaria, pero nunca imaginó que realmente necesitaría usarlo, y mucho menos así, en medio de la calle, con decenas de ojos fijos en ella. A Camila le temblaban las manos, pero no se detuvo. 30 compresiones. Luego echó la cabeza del niño hacia atrás, le tapó la nariz y le dio 2 respiraciones boca a boca. El pecho del niño se elevó ligeramente, pero no reaccionó. Camila reanudó las compresiones. El sudor le corría por la frente, el corazón le latía erráticamente, pero continuó. 30 compresiones. 2 respiraciones. 30 compresiones. 2 respiraciones. Vamos, vamos, vuelve conmigo, susurraba entre compresiones, como si rezara. El padre del niño estaba arrodillado a su lado, sollozando, con las manos temblorosas, completamente indefenso. La gente alrededor empezó a congregarse, formando un círculo. Alguien gritó que ya habían llamado a una ambulancia, pero todos sabían que no había tiempo para esperar. Era ahora o nunca. Camila sintió que sus fuerzas empezaban a flaquear, pero algo en su interior, esa misma fe que la había salvado a los 9 años, esa misma fuerza que doña Rosa siempre decía tener, la impulsó a continuar. No voy a rendirme contigo, dijo apretando los dientes, y continuó. 30 compresiones, 2 respiraciones, y de repente, a mitad de la tercera ronda, el niño tosió. Era un sonido ronco y débil, pero era el sonido más hermoso que Camila había escuchado en su vida. El niño tosió de nuevo, y entonces abrió los ojos, confundido, asustado, pero vivo. Estaba vivo. Camila cayó al suelo, temblando por todo el cuerpo, con un estallido de alivio en lágrimas que ni siquiera intentó contener. A su alrededor, la gente empezó a aplaudir, a gritar de emoción, pero Camila apenas oyó. Solo miraba a ese niño respirar, su pecho subir y bajar, y en silencio dio gracias. El padre del niño se desplomó sobre él, abrazándolo con tanta fuerza que parecía querer fundirlo con su propio cuerpo. Lloró desconsoladamente, besó la frente del niño y repitió gracias a Dios sin cesar. Y entonces, todavía temblando, miró a Camila e intentó decir algo, pero las palabras no le salían. Solo lágrimas. Camila sonrió con cansancio, se secó la cara y se puso de pie, lista para volver a su trabajo en silencio, como siempre. Nunca esperó reconocimiento. Nunca quiso ser el centro de atención. Solo quería ayudar. Pero justo cuando estaba a punto de ponerse de pie, oyó una voz temblorosa a sus espaldas. Una voz grave y masculina, quebrada por la emoción. «¡Espera!», dijo el hombre, todavía arrodillado junto a su hijo, pero mirándola fijamente. «¡Espera! ¡Te conozco!». Camila se detuvo. Se giró lentamente, aún sin aliento, y miró atentamente el rostro del hombre por primera vez. Era mayor, con algunas arrugas alrededor de los ojos, el cabello con canas a los lados, pero esos ojos los conocía. El corazón le dio un vuelco. No podía ser. El hombre se levantó lentamente, dejando a su hijo al cuidado de otra persona que había acudido a ayudarlo, y dio un paso hacia Camila. Sus ojos recorrieron su rostro como si intentara armar un rompecabezas. Y entonces, como un relámpago en el cielo, el recuerdo llegó. La expresión del hombre cambió por completo. La conmoción lo abrumó. Se llevó la mano a la boca, con los ojos muy abiertos, y susurró con una voz apenas audible: Tú eres. Camila simplemente lo miró en silencio. Y en ese instante, 17 años se disolvieron. Volvió a ver esa bata blanca impecable, esa mirada de desprecio, esa frialdad que casi la mata. El doctor Martínez dio otro paso tembloroso hacia Camila, como si viera un fantasma del pasado cobrar vida ante sus ojos. Su voz salió entrecortada, casi inaudible. Tú eres ese niño,
de aquella noche. No era una pregunta. Era una dolorosa constatación, una verdad que había enterrado en lo profundo de su conciencia durante 17 años y que ahora salía a la superficie con una fuerza devastadora. Camila simplemente asintió, con una sonrisa cansada en los labios. No había ira en sus ojos, ni resentimiento, solo una profunda serenidad, la que solo quienes han pasado por el fuego y han decidido no dejar que las cenizas los definan pueden poseer. El silencio entre ellos era denso, cargado con todo lo que no se había dicho en aquella fría noche de invierno de hacía tanto tiempo. «Me dejaste morir ese día», dijo Camila en voz baja, pero con una firmeza que cortaba el aire. No fue una acusación a gritos, no fue un ataque. Fue simplemente la verdad dicha en voz alta, quizás por primera vez. Tenía 9 años, me asfixiaba, suplicando ayuda, y me diste la espalda. Cada palabra era como una piedra que caía en un lago silencioso, creando ondas cada vez más grandes. El doctor Martínez cerró los ojos con fuerza, como intentando bloquear el recuerdo, pero era imposible. Ahora lo recordaba perfectamente. Aquella chica descalza, sucia y desesperada. Recordaba su mirada, sus ojos esperanzados que se desvanecieron cuando la despidió con frialdad. Recordaba haber vuelto a casa esa noche, haber cenado con su familia, haber dormido plácidamente, sin pensar 2 veces en lo que había hecho. ¿Cómo podía? ¿Cómo podía mirar a una niña y simplemente decidir que no merecía su tiempo? Pero alguien me salvó, continuó Camila, con voz más suave, casi maternal. Una mujer sencilla, que no tenía nada, pero que lo tenía todo. Me enseñó algo que usted olvidó ese día, doctor. Me enseñó que ayudar no se trata de quien lo merece, se trata de quien lo necesita. Las palabras de Camila resonaron por la plaza, y la gente que estaba alrededor, que seguía allí observando sin comprender del todo lo que sucedía, se sumió en un silencio absoluto. Era como si todos sintieran presenciar algo sagrado, un momento de revelación que trascendía esa situación. El doctor Martínez intentó hablar, buscó palabras que explicaran, justificaran, arreglaran lo que había hecho, pero no había palabras. Ninguna explicación en el mundo podría borrar esa noche. Ninguna excusa podría devolverle a Camila los años de sufrimiento que había soportado por su indiferencia. Y él lo sabía. Por primera vez en su vida, comprendió el verdadero peso de sus decisiones, el impacto devastador que un solo momento de frialdad puede tener en la vida de alguien. Y entonces, ocurrió algo inesperado. El doctor Martínez, ese hombre que siempre se había comportado con tanto orgullo, con tanta autoridad, cayó de rodillas allí mismo, en medio de la plaza. Aún sostenía a su hijo con un brazo, pero con la otra mano le cubría el rostro mientras él rompía a llorar. No era un llanto silencioso. Era un llanto que salía de lo más profundo de su alma, el llanto de alguien que finalmente se enfrenta al monstruo que siempre fue y ya no puede huir de él. Lloró por el error que había cometido, por la arrogancia que lo había cegado durante tantos años, por la vida que casi había destruido en aquella noche lluviosa. Y también lloró por la absurda misericordia que ahora recibía, por la vida de su hijo, que acababa de ser salvada por la misma persona a la que más había herido. El destino tiene una forma cruel y a la vez justa de dar lecciones, y allí, en ese momento, el doctor Martínez estaba aprendiendo la más difícil de todas. «Perdóname», susurró entre sollozos, con la voz completamente quebrada. «Por favor, perdóname». Miró a Camila, y en esa mirada había algo que nunca le había mostrado a nadie, vulnerabilidad pura, arrepentimiento genuino, un dolor indescriptible. No sabía, no entendía. «Dios, ¿qué he hecho?». Lo repetía como un mantra, incapaz de procesar del todo la magnitud de su fracaso y la gracia que estaba recibiendo. Camila lo miró un buen rato. Vio a un hombre destrozado, un padre que casi había perdido a su hijo, un ser humano que finalmente despertaba a su propia humanidad. Y entonces, con una dulzura que solo puede poseer quien conoce de verdad el dolor, se arrodilló también, poniéndose a su altura, y puso la mano sobre el hombro del médico. El toque fue firme,
pero suave. Era el toque de alguien que entiende que el perdón no se trata de que quien cometió el error lo merezca, sino de que quien fue herido elija la libertad. Te perdoné hace mucho tiempo, dijo Camila, con la voz como un bálsamo en una herida abierta. Porque guardar rencor me destruiría más de lo que ya me destruyó esa noche. Pero espero sinceramente que aprendas de esto. Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. Cada vida importa, doctor. Todas y cada una. No importa la ropa que uses, no importa cómo huelas, no importa tu cuenta bancaria. Cada vida tiene el mismo valor ante Dios. El doctor Martínez simplemente negó con la cabeza, incapaz de hablar, con las lágrimas aún fluyendo sin control. Camila le apretó suavemente el hombro una vez más, un último gesto de compasión, y luego se levantó. Miró al niño, que ya estaba consciente y era revisado por los paramédicos que acababan de llegar, y sonrió. Al menos esa vida se había salvado. Al menos esta vez podría ser la mano amiga que le había negado. Y entonces, sin esperar agradecimiento, sin esperar reconocimiento, Camila empezó a alejarse. Fue al otro lado de la plaza, donde sus compañeros voluntarios seguían de pie con sus ollas de sopa, mirándola con asombro. Solo quería volver a su trabajo, seguir sirviendo a los necesitados, seguir siendo la luz silenciosa que doña Rosa le había enseñado a ser. Pero mientras ella se alejaba, todos en la plaza permanecieron en silencio, observando. Y el doctor Martínez, todavía de rodillas, simplemente la vio partir, sabiendo que acababa de conocer a un ángel. Si crees en el poder del perdón, escribe en los comentarios. El perdón te hace libre. Esa noche, el doctor Martínez no pudo dormir. Se sentó al borde de la cama de su hijo, observando cómo su pecho subía y bajaba con cada respiración, como si necesitara confirmar cada segundo que era real, que su hijo estaba vivo. Su esposa dormía en el sillón a su lado, agotada tras horas de llanto y tensión, pero no podía cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía el rostro de Camila. Vio esos ojos que lo reconocían, que cargaban con 17 años de dolor, pero también con una paz que nunca había visto en nadie. ¿Cómo era posible? ¿Cómo alguien a quien había tratado con tanta crueldad, a quien literalmente había dejado morir, pudo salvar la vida de su hijo sin dudarlo? La pregunta le martilleaba la cabeza sin cesar. Era médico, había estudiado durante años para comprender el cuerpo humano, pero en ese momento se dio cuenta de que nunca había entendido realmente nada sobre el corazón humano. Camila tenía todas las razones del mundo para dejarlo sufrir, para darle la espalda como él le había hecho a ella, para hacerle sentir el amargo sabor del abandono. Pero no lo hizo. Huyó. Lo salvó. Lo perdonó. En los días siguientes, el doctor Martínez intentó retomar su rutina, pero le fue imposible. Cada paciente que atendía, cada persona que entraba en la consulta, lo veía con otros ojos. Empezó a notar cosas que antes le habían sido invisibles. El señor mayor que llegó con ropa vieja y un olor fuerte, pero con una silenciosa dignidad en la mirada. La mujer que trajo a su hija enferma y no tenía dinero para pagar la consulta, pero ofreció huevos de su propia granja como pago. El joven sin hogar que entró en urgencias con una herida infectada y fue tratado con desdén por las enfermeras. Cada uno de ellos era Camila. Cada uno tenía una historia, un dolor, una vida que importaba. Y él había pasado años ignorándolo, escondiéndose tras su bata blanca y su diploma en la pared, como si eso lo hiciera superior, como si tuviera derecho a decidir quién merecía atención y quién no. La revelación fue devastadora. No era un héroe con bata blanca. Era solo un hombre que había olvidado la esencia más básica de la medicina, cuidar. 2 semanas después de aquel día en la plaza, el doctor Martínez hizo algo que sorprendió a todos a su alrededor. Anunció que, a partir de ese momento, dedicaría 2 tardes a la semana a brindar atención médica gratuita a personas vulnerables. No importaba si tenían dinero, seguro médico o documentos. Si necesitaban ayuda, la recibirían. Sus colegas se rieron, algunos bromearon sobre su crisis de la mediana edad,
Otros dijeron que era demasiado idealista y que pronto se rendiría. Pero él no se rindió. En las primeras semanas, acudió poca gente. Había mucho escepticismo. Al fin y al cabo, ¿por qué un médico de clase media alta atendería gratis a gente de la calle? Tenía que haber una trampa. Pero poco a poco, cuando vieron que iba en serio, que realmente los examinaba con atención, recetaba medicamentos y derivaba pacientes, la noticia se difundió. Y pronto se formó una fila en la puerta de su consultorio por las tardes cuando ofrecía consultas gratuitas. El doctor Martínez escuchó cada historia con una atención que nunca antes le había prestado a nadie. Escuchó sobre vidas destrozadas por malas decisiones, por la falta de oportunidades, por traumas que nadie debería tener que soportar. Y cuanto más escuchaba, más comprendía que la línea que los separaba de esas personas era mucho más delgada de lo que imaginaba. Unas cuantas decisiones diferentes, algunos giros del destino, y podría estar del otro lado. Esta conciencia lo transformó. Pero sabía que no era suficiente. Ver a unas cuantas personas 2 veces por semana era solo una curita en una herida mucho más grande. Necesitaba hacer más. Fue entonces cuando empezó a trabajar en un proyecto que absorbía sus noches y fines de semana, un proyecto social dirigido a niños huérfanos y sin hogar. Usó sus ahorros, pidió donaciones, movilizó a sus colegas y habló con políticos locales. Y tras meses de arduo trabajo, logró abrir un pequeño albergue que ofrecía consultas médicas, apoyo psicológico, comidas y asistencia educativa a niños vulnerables. El día de la inauguración, al cortar la cinta simbólica y ver ese espacio lleno de niños sonriendo, comiendo y jugando, sintió algo que no había sentido en años, un verdadero propósito. Y en medio de la celebración, miró a un lado y la vio. Camila estaba allí, entre los voluntarios que habían ayudado a organizar el evento. Ella también lo vio y lo saludó con una discreta sonrisa. No dijo nada, pero no hacía falta. Esa sonrisa lo decía todo. Decía, aprendiste. Con el tiempo, el doctor Martínez se convirtió en una persona diferente. Sus colegas notaron el cambio. Su familia también. Era más paciente, más humilde, más presente. Cada vez que veía a alguien en situación vulnerable, sin importar dónde estuviera, recordaba aquella noche en la plaza. Recordaba el rostro de Camila. Recordaba que la vida le había dado una segunda oportunidad que no merecía, pero que debía honrar. Finalmente comprendió que el destino tiene una forma muy particular de enseñar. Nos confronta con nuestras propias decisiones, con las consecuencias de lo que hemos hecho, y nos da la oportunidad de elegir de nuevo. Pero esta vez, con la sabiduría que solo el dolor puede traer. El bien que se negó a sí mismo en aquella noche lluviosa de hace 17 años, casi le cuesta la vida a su hijo. Y el bien que recibió a cambio, de la persona menos esperada, no solo salvó al niño, sino también a él. Porque Camila no solo salvó al hijo del médico aquella tarde en la plaza. Salvó su alma. Salvó al hombre en el que se estaba convirtiendo, el hombre que había olvidado porque eligió la medicina, porque una vez juró cuidar vidas. Le recordó que cada vida importa, y que a veces la mayor sanación que podemos ofrecer no es la medicina ni la cirugía, sino simplemente ver a la otra persona como un ser humano, como un igual, como alguien que merece dignidad. Y cada vez que el doctor Martínez atendía a una niña de la calle, o ayudaba a alguien a quien todos ignoraban, ofrecía una oración silenciosa de agradecimiento por esa niña que eligió ser luz aún después de haber pasado por la más profunda oscuridad. Han pasado años desde aquel día en la plaza, y la historia de Camila y el doctor Martínez se ha extendido por la ciudad de maneras que ninguno de los dos imaginó. Quienes estuvieron presentes aquella tarde se lo contaron a sus amigos, quienes se lo contaron a sus familiares, y pronto esa historia se volvió casi legendaria en conversaciones de bar, reuniones familiares e iglesias. Se convirtió en un símbolo de algo que rara vez se ve en la vida real, la redención a través del perdón. Camila continuó su silencioso camino de bondad. El proyecto comunitario que coordinaba creció. Ahora contaba con más voluntarios, más donaciones, más vidas tocadas. Doña Rosa ya había fallecido,
pero Camila sabía que la anciana estaba orgullosa donde quiera que estuviera. Llevaba las enseñanzas de esa mujer sencilla como un tesoro en su corazón. Y cada noche, antes de dormir, daba gracias por haber sido salvada en esa fría acera, porque comprendía que ese momento no se trataba solo de sobrevivir, sino de aprender a vivir de verdad. Lo que mucha gente no sabía es que Camila y el doctor Martínez se reencontraron varias veces después de ese día. No por casualidad, sino por decisión propia. Él, humildemente, la buscó y le preguntó si podía ayudarla con su proyecto. Al principio, Camila se sorprendió. Después de todo, él ya tenía su propio proyecto. ¿Por qué querría involucrarse en el de ella? Pero luego lo entendió. No lo hacía por obligación ni por culpa. Lo hacía porque finalmente había comprendido que la verdadera transformación ocurre cuando uno se pone manos a la obra, cuando sirve junto a quienes siempre ha servido. Y allí, trabajando juntos, ocurrió algo hermoso. Se convirtieron, en cierto modo, en socios de una misión mayor. Camila le enseñó al médico cosas que ninguna facultad de medicina enseña, como mirar a los ojos y comprender su historia, como tocar una mano y transmitir esperanza, como estar presente sin juzgar. Y el doctor Martínez, a su vez, utilizó sus conocimientos médicos para atender a las personas que Camila trajo, ofreciendo una atención que iba más allá de lo físico, que alcanzaba la dignidad. Una tarde, después de un largo día de voluntariado, estaban sentados en un banco del parque, el mismo parque donde todo había cambiado, y el doctor Martínez preguntó algo que llevaba meses atorado en la garganta. «Camila, ¿cómo lograste perdonarme? ¿En serio? ¿Cómo se perdona algo así?» Ella guardó silencio un momento, mirando el cielo estrellado, y luego respondió con una sinceridad cautivadora. «No perdoné por usted, doctor. Perdoné por mí mismo. Porque aferrarme a la ira me consumiría aún más de lo que ya lo había hecho esa noche. Y porque doña Rosa me enseñó que el perdón no se trata de que quien cometió el error merezca ser perdonado, sino de que quien fue herido elija ser libre. Cargar con odio es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Elegí vivir, y vivir de verdad, con un corazón ligero, no con un corazón lleno de amargura». Estas palabras quedaron grabadas para siempre en la memoria del doctor Martínez. Comprendió que el impacto de Camila en su vida no se trataba solo de salvar a su hijo, sino de salvarlo de una vida vacía, una existencia donde era solo un profesional competente, pero un ser humano con defectos. Ella le demostró que la grandeza no se encuentra en títulos, diplomas ni cuentas bancarias, sino en las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve, en la bondad que ofrecemos incluso cuando no estamos obligados a hacerlo. Y esa es la verdad que nos deja esta historia, una verdad que duele pero también sana. La injusticia duele de verdad. El rechazo deja cicatrices profundas que a veces nunca desaparecen del todo. Pero la fe y la bondad tienen un poder que va más allá de lo que podemos comprender. Transforman no solo a quienes las reciben, sino especialmente a quienes las practican. Camila podría haber elegido el camino de la venganza. Podría haberles dado la espalda a ese hombre y a su hijo, dejándolo sentir el abandono que ella sintió. Y nadie la habría juzgado por ello. Incluso habría sido comprensible. Pero ella eligió otra cosa. Eligió el amor incluso cuando el odio parecía más justificado. Eligió el perdón incluso cuando la venganza parecía más satisfactoria. Y esa elección, esa decisión consciente de ser luz en lugar de oscuridad, no solo salvó una vida esa tarde, sino que cambió por completo el curso de un destino. Cambió al doctor Martínez. Cambió a los cientos de personas que comenzó a tratar con humanidad. Cambió a los niños huérfanos que ahora tenían un lugar donde ser cuidados. Una elección. Una sola elección de Camila generó un efecto dominó que tocó vidas que ella ni siquiera sabrá que tocó. Porque al final, todo vuelve. Es una ley de vida a la que pocos prestan atención hasta que toca a su puerta. El bien que haces vuelve. Puede que no vuelva de inmediato, puede que no vuelva de la forma que esperas, pero vuelve. Y también el mal. El doctor Martínez sembró indiferencia, arrogancia, desprecio y casi cosechó la muerte de su propio hijo. Pero la misericordia intervino.
Y ahora siembra bondad, humildad, cariño y está cosechando una vida llena de propósito. La pregunta que resuena en el aire, la pregunta que cada uno de nosotros debe responderse a diario, es: ¿qué estás sembrando hoy? En pequeñas interacciones, en momentos en los que nadie te ve, en decisiones que parecen insignificantes pero que definen quién eres. ¿Estás sembrando amor o indiferencia? ¿Estás sembrando bondad o juicio? ¿Estás sembrando perdón o resentimiento? Porque la vida tiene memoria. Y siempre, siempre devuelve. A veces, la persona que hoy desprecias, la que ignoras, la que rechazas, puede ser precisamente quien tenga tu salvación en sus manos mañana. Y en ese momento, comprenderás el verdadero significado de la palabra destino. Camila lo comprendió desde muy joven, y eligió ser la mano amiga que antes le había negado. Esa es la diferencia entre simplemente sobrevivir y vivir de verdad. Entre existir y marcar la diferencia. Entre ser una cara más entre la multitud o ser una luz. Si esta historia te conmovió, escribe en los comentarios: elijo ser amable. Porque si has llegado hasta aquí, hasta el final de esta historia, es porque algo en tu interior resonó con este mensaje. Y eso dice mucho de quién eres. No eres solo una persona que ve videos por curiosidad y sale corriendo. Eres alguien que todavía cree que historias como esta importan, que la bondad importa, que el perdón transforma. ¿Y sabes qué? Creo este contenido precisamente para personas como tú. Personas que quieren conectar con algo real, algo que les llegue al alma, algo que nos recuerde que, a pesar de toda la dureza del mundo, todavía hay esperanza. Así que, si quieres seguir recibiendo historias emotivas como esta, historias que te hagan reflexionar, llorar y volver a creer en la humanidad, suscríbete al canal. Haz clic en el botón rojo de abajo y activa la campanita. Porque cada semana traigo historias reales, historias de superación, de fe, de injusticia que se transforma en redención. Y para que sepa que realmente lo viste hasta el final, deja un comentario con la frase: cosechamos lo que sembramos. Leo todos los comentarios, lo juro. Y ver esas palabras me dice que este mensaje llegó a quien debía llegar, al corazón de alguien que comprende. Ah, y no olvides dejar un me gusta también. No es solo un botoncito. Es tu forma de decir: este mensaje necesita llegar a más gente. Esta historia merece ser vista. Porque, créeme, hay alguien ahí fuera ahora mismo sufriendo una injusticia, sintiéndose invisible, pensando que a nadie le importa. Y si esta historia llega a esa persona, puede cambiarlo todo. Puede ser la luz que necesita para no rendirse. Y mira, ya que te gustó esta historia, tengo otra que te conmoverá aún más. Trata sobre una mujer que fue traicionada de la peor manera, pero que usó el dolor para construir algo hermoso. Haz clic en el video que aparece en pantalla ahora, no te arrepentirás. Es el tipo de historia que se te queda grabada en la mente y el corazón. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. De verdad, personas como ustedes son la razón por la que sigo haciendo esto. Hasta el próximo video, y recuerden, siempre elijan ser amables. Porque al final, lo que siembras hoy es exactamente lo que cosecharás mañana. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto.